Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que nadie te explica. Hoy vamos a hablar de algo que muchas familias escuchan cuando les dan un diagnóstico TEA y que pocas veces se les explica con claridad. Realmente, cómo funciona la terapia ocupacional y fonoaudiológica en el niño dentro del espectro. ¿Es solo juego? ¿Es solo lenguaje? ¿Hay algo más allá? ¿Y cómo estas terapias impactan en la vida cotidiana del niño y su familia? Este episodio está dedicado a madres, padres y cuidadores que tienen muchas preguntas y pocas veces respuestas claras, simples y humanas. Por ello hemos invitado a nuestra querida terapeuta ocupacional, Loredana, y nuestra fonoaudióloga, Francisca. Bienvenidas. Gracias por la invitación. Ellas atienden en el centro Masai. Así es. Y tienen experiencia en el abordaje de niños dentro del espectro autista. Así es. Loredana, vamos a comenzar preguntándote algo muy importante. ¿Cuál es el objetivo principal de la terapia ocupacional? Bueno, la terapia ocupacional, cuando uno trabaja con niños con TEA, lo principal es que el niño se logre desempeñar de la forma más independiente posible en su vida cotidiana, ya sea en las actividades de la vida diaria en casa, que logre hacer cosas en su casa, que sea independiente, que pueda ir al baño, que pueda alimentarse, que se pueda vestir, que sea un niño completamente independiente, igual que el resto que no tiene la misma condición. O sea, no hay que verlo diferente. Y que se logre desempeñar en el colegio, en sus contextos sociales, en todos los contextos en los que el niño esté, de forma independiente y de la forma más funcional posible. O sea, en pocas palabras, ayudarlo a llevar una vida relativamente normal. Claro, dentro de lo esperado y al igual que el resto de los niños. Exacto. Al final es eso, como que uno espera que el trato y el desempeño de ellos sea exactamente igual que el resto, no verlo diferente, y todo esto obvio siempre a través del juego. Perfecto. Fran, ¿qué trabaja la fonoaudiología más allá del habla, aparte de esto? Bueno, lo que es autismo no es solamente habla, hay que diferenciar lo que es habla y lenguaje, porque el lenguaje también es súper primordial. O sea, el habla es la articulación de cómo nosotros hablamos en sí, son los sonidos del habla. En cambio, el lenguaje ya es la parte comunicativa. Está la parte comprensiva de cómo ellos comprenden el lenguaje y la parte expresiva. O sea, por ejemplo, cómo hacen oraciones, el uso de artículos en sí. También está la parte como de selectividad alimentaria, que yo en este caso no la abordo mucho porque siento que es una área más de la terapia ocupacional, pero sí hay colegas que sí lo hacen. O también la parte ya de motricidad fina, pero más abordado desde el lenguaje en sí. Y la parte comunicativa, o sea, las habilidades sociales es lo que más se trabaja también en la condición. O sea, no es solo cómo puede hablar el niño, sino cómo se puede expresar, claro, cómo puede entender. O sea, abarca todo este... Claro, es que la gente, los padres, los cuidadores y todo, ven que el niño no habla, entonces es eso lo que tiene que ver el fonoaudiólogo, pero a veces no es eso, a veces no comprenden el lenguaje y por eso no hablan y no lo usan. Perfecto. Para las dos, ¿en qué momento del desarrollo estas terapias son fundamentales? Ay, difícil pregunta porque, bueno, hay diferentes etapas importantes. Bueno, la primera infancia y todo lo que es como atención temprana, que consideramos hasta los 6 años, es una etapa importante porque el niño es donde más aprende, ya por un tema cerebral, la plasticidad cerebral. Eso iba a decir, la neuroplasticidad. Iba también a decir eso. Es cierto que hasta los 7 años es fundamental alimentarlos lo más que se pueda, porque en ese momento el cerebro cambia un poco, ¿verdad? Y es donde hay mayor aprendizaje. Exactamente, sí, por este mismo mecanismo plástico del cerebro. Y nos da la instancia de, como decía al principio Loredana, de llegar quizás a lograr quizás un proceso más lento, pero sí podemos llegar a los hitos que son esperados para la edad. Exactamente, perfecto, sí. Perfecto. Esa es como una etapa, pero después tenemos las diferentes etapas de la vida. Sí. Todos tenemos cambios que son evolutivos, cambios que son normativos,
Y en esas etapas también es súper importante ir acompañando a los niños. Claro. El cambio, ponte tú, de jardín a colegio. Eso es lo que te iba a decir, que te lo pregunté en su minuto, que estaba muy angustiada con el tema de Lucas, de que ya no iba a ser el jardín donde el chiquitito, donde las tías lo pueden consentir, estar más cerca de él, tienen el baño dentro de la sala. Exacto. Ahora va a la parte básica, donde todo es diferente, o sea, la estructura como tal, y como mamá, eso da miedo. Claro. Da miedo, aunque el niño puede ser muy activo y puede entender, pero uno como mamá dice, ay, Dios mío. Entonces, ¿qué va a pasar? Y ahí tiene va, que por comer ejemplo, en el colegio, tiene que ir al baño solo, el patio es más grande. Ahí va la terapia, pero por ejemplo en mi caso va, por ejemplo, la toma de turno, la parte social, el que sea capaz de saludar a sus compañeros, compartir con sus compañeros, las rutinas también, claro. Porque también en eso hay algunos que son muy estructurados y necesitan demasiada anticipación antes de. Sí. Exacto. Entonces esta sería como una segunda etapa. La primera etapa sería como después del diagnóstico, abordar lo más normal, o sea, lo primerizo, por así decirlo, hasta que el niño tiene que empezar a hacer transiciones, porque después de la primaria también viene la media. Exactamente, y también tenemos que el desarrollo adolescente. Sí, y también tenemos, bueno, primero y segundo básico, siempre están con la otra docente en en sala, están más acompañados. Después, claro, tenemos ese cambio de segundo a tercero básico, es otro cambio. Y después, claro, tenemos la preadolescencia, la adolescencia, que son procesos que complejos. todas esas hormonas, si nosotros nos cuesta un poco entendernos, a ellos de repente les cuesta un poco más. Exactamente. Y justamente para eso, y me quedé mucho con lo que tú dices, Fran, el lenguaje de cómo él entiende y cómo él se puede expresar, no solo el habla. O sea, es como que si el mundo es así, yo tengo que verlo así. O sea, yo tengo que entenderlo de esta manera y expresarme de esta manera. Ellos lo interpretan de otra manera a nosotros. Ellos son, ¿cómo era la palabra? Más abstractos. Más abstractos. Sí, les cuesta. No, esa más, parte. son más concretos. Eso, le cuesta la parte abstracta. En cambio a nosotros no. Entonces ahí es donde la flexibilidad hay que trabajarla harto. Y ahí va a la par de toda adolescencia y todo, porque después vienen los cambios. Claro. Bueno, y ya después tenemos otro cambio, que es el paso salir del colegio a la universidad. A la vida más adulta y que de repente también puede ser un poquito más cruel o menos cruel. Sí. Bueno, igual, como están las cosas hoy en día, yo diría que... Desde la adolescencia. Sí, puede que eso se vea, pero claro, al final, en el fondo, son diferentes etapas en las que van a requerir apoyo de los diferentes profesionales. Podemos decir prácticamente que esto va a sonar difícil lo que voy a decir o duro lo que voy a decir, pero esto es de por vida. Sí, prácticamente. Depende mucho como... Puede ser en menos intensidad, pero sí de por vida. Como ir bajando la frecuencia. Claro. Bueno, en un minuto a nosotros nos recomendaron que Lucas tenía que hacerla, pero te estoy hablando hace mucho tiempo, tenía que hacer 3 veces a la semana la terapia ocupacional y 2 veces la fonoaudiológica. Después no lo cambiaron, que eran 3 veces la fono y 2 veces la terapia. Pero tú dices, oye, es mucho. Como el bolsillo aguanta. Exacto, ese es otro tema también como papás, hasta dónde nuestro bolsillo nos ayuda con nuestros hijos. Y ahí viene la otra pregunta, justamente por el bolsillo de los papás. Siempre tendemos a priorizar una de las 2 terapias. Sí. Porque bueno, exacto. Es cierto que las 2 terapias se conjugan en una. Sí, totalmente. Sí, nosotros de repente igual intercambiamos como opiniones de qué se puede trabajar o lo que está trabajando ella, porque igual va a la par. Claro, porque de repente sensorialmente lo abordas tú. Exacto. Pero yo lo puedo trabajar para que mis actividades salgan con éxito. Exactamente. O sea, es por eso que deben siempre estar en conjunto. Sí, como papás debe ser muy difícil, pero también tenemos que entender que son necesarias en conjunto. Exactamente. Siempre es importante complementar las dos. Bueno, de repente el equipo incluso incluye a la psicóloga. Claro. Cuando el niño es un poquito más grande. Sí, cuando son un poquito más grandes, exactamente. Claro. Y también porque la psicóloga nos ayuda también a abordar a la familia.
Exactamente. Siempre lo ideal es hacer siempre un trabajo en conjunto, pero fono y terapeuta sí nos complementamos muy bien y la idea siempre es hacer esto. Que esté en conjunto la terapia, Sí, o sea, sí. Tener un feedback. y tratar de que se conozcan las Claro. terapeutas o estar enviando los informes para saber qué se está abordando. Exactamente. Porque exacto, de repente tú estás abordando algo y ella está abordando algo Otra totalmente cosa. distinto. Y O el lo niño abordamos choca. claro, o de formas diferentes. Sí, por ejemplo, yo cuando relleno fichas y si ella lo ¿Ves? atiende, yo igual lo leo. Sí, Sí, po. yo trato de leerlo para ver, sabes que trabajaron la frustración. Ya tengo que tener ojo con la frustración y todo para mi sesión. Ya, perfecto. Fran, esta pregunta también es como muy frecuente y también creo que le genera mucho ruido a los papás. Cuando el niño no habla, ¿cómo se aborda la comunicación desde tu área? Bueno, dicen, principalmente la comunicación siempre existe, ya sea verbal y no verbal. Entonces, en este caso, se puede ocupar ¿Pictogramas? pictogramas, tableros de comunicación aumentativa alternativa, hasta los gestos, simplemente gestos, porque el lenguaje es el prelenguaje, si se puede decir, los precursores del lenguaje antes de que el chico se exprese, está la forma y el uso del lenguaje. Entonces, quizás un niño tiene la forma, el gesto, el llevar al adulto hacia donde quiere antes de verbalizarlo, Claro. y nosotros necesitamos saber para qué quiere, y esa es la función. Quiero para pedir, Okay. para informar. Entonces ahí es donde uno sí o sí aplica la terapia y tiene que evaluarlo. Claro, para ver Sí. en qué tanto... Entonces, Claro. para ver si estamos con lenguaje, los precursores del lenguaje, o ya tenemos el lenguaje formal en sí. Y de repente no lo hace por X motivo. Exacto. Perfecto. Mira, esta pregunta para las dos. ¿Por qué muchos avances se ven primero en la terapia y luego en casa o en el colegio? ¿Por qué se ven primero en la terapia y luego un caso en el colegio? Ujú. Ay, a ver, quizás por un tema también de que en la terapia uno tiene un espacio estructurado, el niño sabe también que este es el espacio donde realiza ciertas actividades, Okay. ciertas tareas. Sí, tengo otra. Respecto a las terapias Ok. individuales, es el tiempo. El tiempo. Sí, está Es- comprobado a través de estudios de que donde son terapias individuales tienen mayor tiempo y hay mayor transferencia del aprendizaje. En cambio, por ejemplo, en el colegio se sabe de que son a veces 15, 20 Niños, minutos. Sí, claro. Entonces ahí el aprendizaje es distinto. O como papás, no sabemos abordarlo en casa. Bueno, a ver, no es que no sepan abordarlo, lo que pasa es que los papás son papás. Sí, Los papás son papás Sí. y no son terapeutas. claro. Entonces, muchas veces uno va enseñándole a los papás ciertas estrategias Ujú. con las cuales ellos tienen que abordar al niño, no enseñándole ciertas cosas, sino que mira, tú tienes que hacerlo o hablarle de cierta manera Ujú. para poder buscar que se conecte contigo. Por ejemplo, que te mire a los ojos. Tienes que bajarte a la altura, hablar de cierta manera, las instrucciones decirlas de tal manera. Entonces, claro, no es porque no funcione o no sepan hacerlo, Claro. sino porque son papás y es la vida cotidiana. Claro. Y nosotros dentro de nuestras sesiones usamos un lenguaje más concreto, estructuramos de cierta manera, anticipamos. Y esto Son también tiene diferentes que ver estrategias. con el nivel del autismo. De todas maneras, está todo muy relacionado. Con los niveles de apoyo que necesita. Exacto. Exactamente, sí. Y también de que no se vean reflejados los mismos es porque pasa de que terapia, escuela tienen diferentes objetivos y eso también influye. Claro. Sí. No hay a veces, bueno, hay colegios y colegios también, Sí. de que nos integran los equipos multidisciplinarios para ver que están trabajando de forma externa e interna. Claro, y así, también. por último, tener aunque sea uno o dos objetivos Claro. Que sean comunes. comunes, sí. Exactamente. Esta también va para las dos. Y creo que es como complementar de Como lo que para estamos la misma hablando. Sí. ¿Por qué la familia es parte central y primordial del proceso terapéutico? Porque están las 24 horas del día con el niño. Es un contexto mucho más natural donde pueden generalizar todo lo que quizás nosotros vemos en terapia. ¿Tú crees que como papás de niños dentro del espectro deberíamos instruirnos más sobre la terapia o No. que los tips que ustedes nos dan para hacer en casa son suficientes? Lo de nosotros es suficiente. Sí, no hay que instruirse porque, como te digo, papás son papás. Mm. Y bueno,
ahí yo vuelvo un poco a lo que dijiste tú al principio, o sea, me dijeron que tenía que ver 3 veces fono y 3 veces terapia o 2 veces terapia. No podemos sobrecargar a los niños tampoco de terapia. Hay niños que van un día fono, el otro día educador diferencial, el otro día terapeuta ocupacional, repetimos la educadora y la fono. Y quedan fatigados. Saturados. Sí. Pero hay estudios, de hecho, hoy en día que comprueban que mientras los papás en la casa vayan aplicando las estrategias que los profesionales les van enseñando, es suficiente. Es mucho más beneficioso para el niño porque aprende en sus entornos naturales. Y aprende con le es como personas, más fácil. Le es más fácil y aprende con personas que son cercanas a ellos. Entonces claro, porque es mucho más fácil. También si aprenden más los padres y dicen, ¿sabes qué? Aprendí esto, lo voy a aplicar. Ya no lo voy a llevar. No lo voy a aplicar, no me resulta. ¿Qué pasa? Frustración también hacia los padres. Sí, es verdad. Exactamente. Entonces uno igual le entrega las herramientas que saben que sí van a funcionar y que no existe esa frustración. Y que es lo que ustedes están trabajando, o sea, como para hacer el complemento. Claro. Exactamente, y además que siempre se va como por etapas, vamos quemando etapas, entonces de repente puede que los papás hayan visto, oye, yo vi esto, o lo vi con una terapeuta, lo estudié, entonces uno dice, pero es que todavía no está preparado. Claro. Sí, además que el proceso no es lineal, la intervención también. no es lineal. Y no es igual para todos. Exactamente. Sí. Perfecto. Otra. ¿Qué errores comunes aparecen en la articulación entre terapia, escuela y hogar? ¿Cuál es el error más común? Lo que estamos diciendo. De que no hay a veces comunicación entre colegas. Entre el mismo equipo. Sí. Entonces los objetivos que se trabajan en terapia son muy distintos a lo que trabaja la escuela. Quizás la escuela trabaja mucho más orientada, no sé, primero básico, a la lectoescritura. En cambio nosotros que estamos trabajando la parte social, o la parte más que se exprese, o no sé, en este caso, Lore. Exactamente, bueno, tolerancia a la frustración, la participación y todo, pero es eso, y es súper importante, por eso mismo, trabajar directamente con los colegios, porque muchas veces pasa que de colegio dicen, oye, es que con esto reacciona mal, o no lo quiere hacer, no quiere participar. Nosotros decimos, ya, pero es que a ver, hay que abordarlo de cierta manera. Ah, perfecto. Oye, funcionó en pequeño. O ellos también nos dicen a nosotros, como colegio, ¿sabes qué? Lo hicimos de esta manera. De esta manera y me funcionó bien. Perfecto, mantengámoslo. Y nosotros lo podemos también complementar con nuestras sesiones. Claro, porque los perfiles son muy distintos, entonces lo que funciona con un estudiante no funciona te con va el a funcionar otro. Con el otro. Claro, es por eso ahí la comunicación es primordial. Exacto, en líneas generales, la comunicación. Totalmente. Sí. O sea, totalmente. Que los colegios también se abran a recibirla. Idealmente, bueno, la línea que trabajamos nosotras es como siempre ideal mantener una comunicación constante con tanto el docente de aula como el equipo que está detrás, ya sea si hay psicopedagogas, si hay un equipo PIE, dependiendo del colegio, que esta comunicación sea por correo. Pasó esto, necesitamos esto, ocurrió tal cosa, nosotros estamos trabajando y siempre yo propongo por lo menos una reunión, claro, una visita. En un inicio uno siempre hace como una visita de observación para poder evaluar qué cosas están haciendo, qué cosas no, qué cosas nosotros proponemos, lo que el colegio también, las preguntas que tienen, siempre hay muchas preguntas. Y luego de esa observación ya plantear, vamos a mantener una comunicación constante y luego también ojalá reuniones semestrales. Perfecto. Para ver avances, para ver avances, qué cosas logró, qué cosas todavía estamos pendientes, qué es lo que viene para el futuro. Muchas veces también, sobre todo en esta reunión de fin de año, los colegios nos dicen qué vamos a hacer el próximo año, que viene más difícil, o por ejemplo, viene la transición. Con una rama de profesores que son los mismos y ahora va a tener un profesor para cada asignatura. Claro. Y lo otro es que también a veces ellos ven, no, ¿sabes qué? Está rindiendo mal en esto. Y ellos se centran en la debilidad. Y nosotros, en cambio, vemos debilidad y fortaleza, y con sus fortalezas tratamos de incrementar esas debilidades que tiene. Sí, perfecto. O sea, es un enfoque distinto. Sí, claro. Exactamente. Esto también es como terminar de completar lo que estamos hablando. Lo digo como mamá. ¿Cómo acompañar sin sentirse terapeuta las 24 horas del día? Desde los padres. ¿Qué tips me puedes dar para no sentirme a los papás, no sentirse terapeuta los 24 horas del día? Por ejemplo, yo desde la fonoaudiología es como integrarlos en los contextos. O sea, si vamos a poner la mesa, o también abordar
ya, vamos. ¿Y cómo se llama esto? Ya, ahora pon el plato. Trabajamos reconocimiento, trabajamos a ver si es verbal, que los diga, los reconozca, clasificamos. Es integrarlo en todos los contextos porque al final eso es, contexto Claro. más natural. Hacer bajar la inclusión, eso, hacer inclusión, no inclusión de persona, porque obviamente el niño está incluido en la familia, sino inclusión en las actividades Exactamente. diarias Sí. para que uno no se sienta como asfixiado de que no, es que tiene que ser así, Es claro. tiene que ser así. O dice, no, es que no le presta mucha atención a esto, pero Ujú. si uno no lo intenta, Claro, ¿cómo va a saber claro. si en verdad no le presta atención o es porque uno no ha generado esa instancia? no ha sabido darle el lenguaje correcto a la comunicación que queremos con el niño. Exactamente. Por eso sí. Y jugar, dejar como que fluya, bajar la ansiedad. Sí. Bajar la ansiedad es muy importante porque al final muchos papás se ponen muy ansiosos y es muy normal, es muy común. Porque Sí. quiero que haga esto otro. Y Porque no rinde, porque no lo rinde, logra. ¿Y qué porque- estoy haciendo yo que no está ¿Qué? funcionando? La culpa. Exactamente. Y no, bajar la ansiedad, todos los niños tienen su tiempo, con condición del espectro o sin la condición. O sea, todos los niños tienen sus tiempos para hacer ciertas cosas. Entonces eso, claro, les genera mucha ansiedad a los papás. Sí, y ¿sabes tienen que qué? bajar Por esa ansiedad. ejemplo, si hay una instancia donde él quiere jugar, donde él quiere comunicar, aprovecharla al máximo. Exactamente. Bueno, Sí. me pasó mucho con el tema de la alimentación con Lucas. Yo fui muy estricta en muchas cosas, miedosa. Pasaron muchas cosas en esa etapa de cuando viene la alimentación y el complemento alimentario. Y muchas terapeutas, antes de llegar a ustedes, obviamente, él no come así porque es autista. Él no come así porque está dentro del espectro. Él no hace esto porque está dentro del espectro. Y yo como mamá, las mamás conocemos a nuestros hijos, más allá si son o no Sí. son. Yo decía, no es porque él es porque yo no se lo he permitido. Yo he sido una mamá muy aprensiva con mi hijo. Entonces yo no se lo he permitido. Y cuando empezamos a hacer los cambios en la rutina de la alimentación, él empezó a evolucionar perfecto. Ya. Empezó a comer lo que supuestamente no podía comer por ser. Claro. Y empezó, entonces yo decía, ¿por qué? ¿Es ¿Por tanto qué? así? Sí. Entonces, ¿qué me pasó cuando llegó a jardín? Yo veía que otros niños, a lo que podemos decirle comunes, Ujú. comían peor que mi hijo. Sí, po. Y yo así como que... Él comía brócoli, él come zanahoria, él come muchas cosas. Y yo veía que otros niños no. Claro. Entonces yo, ¿pero el niño es? No. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué a mí me dijeron que...? Entonces, como papás, eso, tenemos mucha ansiedad, tenemos mucho miedo. O sea, creemos que hay una barrera que no, es que él no va a poder. Exacto. Él no va a poder pasar esta barrera porque no, porque Pero es. si no se intenta, ¿cómo lo vamos a Exactamente. saber? Entonces, Sí. ese es el abordaje de ustedes. Intentar que él pueda llevar una vida como la de los demás niños. Común y corriente. Sí. Y además que siempre es súper importante eso que tú dices de no basarse desde el diagnóstico. eso, como que justificarlo, Sí. el por qué no hace eso. Sí, bueno, nosotras trabajamos en lo que nosotros vemos en el niño. Exacto. No desde un diagnóstico, porque al final, claro, el diagnóstico está, Ujú. pero los niños no son de libro. Ujú. Entonces no todos lo van a representar de la misma manera. Algunos tienen más habilidades en ciertas cosas, en otras cosas. Todos son diferentes. El perfil Entonces, sensorial es algo, tienen intereses distintos. Distinto, Entonces ahí es donde Entonces- uno aprovecha ese perfil que nosotros vemos sí, para y trabajar trabajar. desde las necesidades que tiene el niño, no desde un diagnóstico y voy Desde a hacer que esto por qué porque el es- diagnóstico me dice esto. No. Claro. Siempre desde las Hay que necesidades. conocer al niño. Sí, porque incluso a terapia ocupacional o fono llegan niños que no tienen un diagnóstico. Y uno tiene que trabajar con ellos en base a las necesidades. Claro. Y puede que uno use una estrategia que usó con un niño TEA. Exacto. Como dice Fran, muchas veces llegan por el lenguaje, ¿no? Mi hijo no habla o habla mal o habla enredado y resulta que no es solo el lenguaje, sino que también hay otras cosas adicionales. Exactamente, sí. Entonces siempre trabajar en base a las necesidades, no al diagnóstico. Mira, vamos a hacer un segmento de verdadero y falso. Ya. ¿Ya? Vamos a empezar contigo, Fran. Ya. La fonoaudióloga solo sirve si el niño no habla. Falso. Ya lo dijimos en primera instancia. No es solamente habla, también incluye lenguaje, a veces... Comunicación. No, comunicación va dentro como del lenguaje, pero no sé, por ejemplo, respirador oral, Mm.
Ah, bueno. y ahí afecta el habla. Claro. Todo va de la mano. En la parte fonoaudiológica siento que va todo de la mano. Perfecto. Así que falso. Falso. Lore, ¿la terapia ocupacional es solo para trabajar motricidad fina? Falso. Hasta yo sé que es falso. Sí, es todo. De repente uno se siente como maestro chasquilla. Sí. No, es todo. Trabajamos motricidad fina, motricidad gruesa, independencia, el juego, todo, y a través del juego, bueno, está toda la tolerancia a la frustración, habilidades socioemocionales, habilidades cognitivas. Es un todo. Sí. Para las dos. Si el niño es pequeño, ¿es mejor esperar antes de comenzar las terapias? Falso. Sí, 100% falso. O sea, La intervención temprana es primordial. es primordial ya, y tengas un diagnóstico. O sea, es lo que... Aunque tú tengas sospechas. Sí, aunque Exacto. tengas sospechas, sí, porque el niño tiene una necesidad y hay que abordar esa necesidad. Perfecto. ¿Los avances en terapia siempre son rápidos y lineales? Falso. Sí. Sí, eso, totalmente. eso, bueno, tú sabes, Sí. yo se lo digo a los papás siempre desde que llegan, Es un proceso. porque muchas veces preguntan, ¿cuántas sesiones serán? Y uno dice, a ver, depende de cada niño. Claro. Siempre depende también, bueno, uno siempre prefiere la frecuencia una vez a la semana A lo ver al menos, niño, claro. Es lo porque mínimo. sí que es uno lo espera. mínimo. Y depende de cómo el niño se vaya dando. El vínculo terapéutico que uno genera con el niño también es muy importante. Si no hay un vínculo terapéutico, no Muy van a haber difícil muchos el avance. avances. Sí. O a veces retrocesos. Hay... Depende de las etapas que viva la familia Sí. también. Claro, es que volvemos al principio de la mucho de- conversación, sí. exacto. Volvemos al principio de que es por. Es un todo, Claro, sí, es un a veces el niño va súper bien y no sé, pasó algo, murió un familiar, Mm. hubo un cambio de colegio y vamos impeque y retrocedimos un poco, entonces es un proceso. Sí, Yo siempre digo, la base, el desde, mínimo 6 meses. claro, es que No, y bueno, la frecuencia, porque Claro. hay muchos que o faltan mucho. Sí. Y Se entonces enferman. se se pierde. enferman, Se la mamá pierde. llega tarde. Pierde esa frecuencia también a veces y la rutina. Hay muchos Sí. que viven de la rutina. Y Como las otros no. pantallas, porque Sí, hay muchas veces claro. que nosotros avanzamos muchas Pero sesiones, duran pero 2 horas llegan a en la casa pantalla y ¡pum! Se encierran en la pantalla Y se pierde el avance. y se pierde el avance. Por eso es como lo que decíamos al principio, la terapia prácticamente va a ser de por vida. Lo que vamos a minimizar es la cantidad de frecuencia. sesiones o la frecuencia con que nos vemos, pero Exactamente. la necesita para poder organizarnos, o sea, como un organigrama, o sea, pero- Sí, sí, exactamente. y ya. Si el niño no progresa, ¿es porque la familia no acompaña bien? Puede Falso. ser en todo. Sí. ¿Falso o Pero, verdadero? ¿verdadero o falso? Ajá, Sí, seguimos. falso. Falso. Porque se relaciona con la anterior. Claro. Es un proceso, Es que, no un proceso. que no es lineal. Sí. Sí. Perfecto. Y uno La- también como profesional también se tiene Cuestiona que también. cuestionar, Sí. totalmente. porque no hay avance. Porque claro. no hay avances. ¿Qué estoy haciendo yo que no está funcionando? Exacto. Tengo que cambiar de estrategia. A veces hasta el horario en que el niño va a terapia. Influye. Claro. Sí. Pero uno también se tiene que cuestionar qué es lo que estoy haciendo. No estoy comunicando bien también a la familia, Claro. al niño. El vínculo no lo hemos creado. Pero también creo que pasa en parte la pregunta de que hoy en día somos papás trabajadores, porque tenemos que proveer ambos, Sí. ¿no? Porque la terapia cuesta tanto, porque la escuela cuesta tanto, porque La comida. porque esto, porque el niño, porque ajá, bueno, todo un tema. Y yo creo que la pregunta va de donde cuando llegamos a casa, llegamos cansados, llegamos a hacer una rutina en casa y no dejamos jugamos. un poco de lado al niño, que el niño sea lo que quiera hacer en la casa. Lleva las pantallas también. a Ver veces. las Exacto. pantallas a veces sí, y no jugamos. Y al final el niño aprende a través del juego. El juego es El su juego, principal sí. ocupación y su principal herramienta. Entonces, claro, pasa que los papás llegan a las 7, 8 de la tarde y claro, también es el horario en que el niño ya tiene que empezar su rutina de sueño. Así Hay que es. cenar, hay que, claro, entonces no hay tiempo para jugar. Ciertamente, ahí va la última pregunta de verdadero y falso. ¿Todos los niños TEA necesitan el mismo tiempo de abordaje terapéutico? No. Falso. Falso. Como se ha mencionado anteriormente, Sí, todos exactamente. somos diferentes. Todos Son somos diferentes. diferentes. Y todos los niños con el diagnóstico son diferentes. Esta otra última. Les había engañado. ¿Es cierto que los niños dentro del espectro tienen que tener
un esquema preciso? O sea, hacerles una rutina estricta. Falso. Sí, falso, depende de cada uno. Sí. Siempre va a Porque depender del individuo. la idea es que después las rutinas vayan modificando. se vayan modificando. Exacto. Eso. Nosotros tenemos, claro, en un momento tenemos que anticipar las rutinas para poder evitar que ellos se desregulen, que se sientan incómodos, molestos y todo, pero dentro de nuestras terapias trabajamos la flexibilidad. Entonces, esta flexibilidad nos lleva a que el niño en algún momento, si tiene un cambio de rutina, lo pueda tolerar. Perfecto. Entonces, claro, y hay niños que sí requieren de mucha rutina, como y otros mucha no. anticipación, como hay otros niños con TEA que no requieren tanta rutina, que ellos pueden tener su día a día con cambios. De repente puede que no haya que decirle, oye, hoy vamos a hacer taca, 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 pero sí decirle en la mañana, oye, hoy te toca dentista. Listo, con eso basta. Y con eso basta. No hacerlo 3 días antes. Claro. Entonces depende mucho de cada niño. Me pasó. ¡Ay! Sí, perdón. Perdón. Me pasó cuando tuve que llevar a Lucas a... Bueno, Lucas es un niño muy particular. Cuando íbamos a la pediatra, normal, ha sido su pediatra desde que nació. La doctora Brenda. Y mi hijo ama a su doctora. Sí. O sea, es que la ama. Sí. Yo también la escuché. Él la nombra y él se pone el estetoscopio y nos toma a nosotros el pulso del corazón, porque así lo hace la doctora Brenda. Con ella nunca hemos tenido que anticiparle la ida, porque él ya lo asume. Claro. Cuando le toca, lo que decimos es, mira, ya te toca, porque él quiere ir todo el tiempo a verlo. Cuando nos tocó con el tema de los dientes, sí fue un poquito más difícil. Complejo. Sí, y sin embargo, yo pensé que iba a ser más traumático. Yo dije, ay, Dios mío, esto va a ser un desastre. Pero no. Lo que hicimos fue decirle, oye, mira, vamos a verte los dientes porque los tienes flojitos, anticiparle. Claro. Pero no lo hicimos con tantos días, lo hicimos como 2 días antes. Claro. Y ya, cuando llegó, claro, él ve todo así como... Nuevo. Nunca he venido para acá. La doctora Paulina se llama. De verdad, súper amorosa, un 7. Le pasó un monito, le decía, mira, si se cepillan los dientes. Y él con este monito empezó a cepillar los dientes. Entonces él vio un aparatito que hay aquí, muy parecido, y él empezó a hacer lo mismo dentro del diente. Entonces, empezó a familiarizar. se involucró muy rápido. Yo dije, pensé que iba a ser peor. Lo que sí, claro, ya cuando lo acostamos en la camilla, ahí ya fue un poquito más difícil, porque de Lucas creo que lo más difícil es la sensibilidad en la boquita. Él nunca se metió los deditos y le molesta, obviamente, que uno le toque. Pero bueno, sin embargo, no la mordió, no pasó nada grave. Y yo creo que eso ha sido gracias a las terapias. Lucas está en terapias desde que tiene 2 años. Sí. Y puedo decir hoy que lo que es Lucas hoy es gracias a que empezamos temprano. Sí. Ha sido un abordaje, bueno, ha sido un camino muy largo. Además que ustedes iniciaron antes del diagnóstico. Sí, nosotros iniciamos antes del diagnóstico. Sí, nosotros vinimos a vieron algunos signos de alerta y consultaron. Sí, y eso es bueno. Sí, en nuestro caso fue de que, claro, Lucas es un niño pandemia. Él venía muy bien hasta la pandemia. No tenía ningún inconveniente. Cuando llega la pandemia, nos encerramos, tecnología, miedo. Bueno, yo lo reconozco, yo soy loca. Después que ya pasa la marea de la pandemia, que empezamos como una vida más normal de nuevo, yo empecé a notar de que él dejó de hablar. Claro. Y ahora era como... Claro, al principio te dicen, no, eso es porque tú lo consientes mucho, no, es porque tú no le das, o sea, tú no esperas que te lo pidas, sino que tú se lo das y tal. Yo dije, no, es muy raro. Si bien sí, yo aprendí a hablar tarde, pero ya estábamos muy tarde. Claro. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? Algo está pasando, no está bien, no está bien. Porque fíjate que Lucas ha sido un niño que no le molesta la bulla, no le molesta la gente, no le molestan las luces. Entonces, a mí me habían dicho, mira, yo creo que tu hijo es autista. Pero yo dije, bueno, pero me puse a investigar cuáles eran las banderas del autismo. Claro, ¿no? Y no te hacía mucho sentido. Sí, pero es que no pasa así, no pasa así, no pasa así. Qué raro. Pero me quedó sonando. Claro. Me quedó sonando. Y yo dije, no, mira, voy a llevarlo a un fono. La primera vez que llegamos fue a un fonoaudiólogo.
Entonces el fono nos dice sí. Sí, Tiene tu hijo tiene no alta posibilidad, pero sí tiene o sea, tiene banderas de que puede ser, Claro. de que sí puede estar dentro del espectro. Ya, entonces dije, ajá, ¿y ahora? Ahora, bueno, vamos a buscar neurólogo, Claro. de que nos diga si sí o si no. Eso también fue una tragedia con nosotros. Lo que pasa es que en este camino, para Oye. todas las familias es difícil encontrar el neurólogo. Pero la tragedia fue encontrar un neurólogo empático. Sí. Porque si bien sí, viene un tema personal, viene un tema de que tú, desde que te embarazas, tú vienes con un sueño de que tu Un hijo va a proyecto. ser un proyecto de vida. No, yo quiero que mi hijo sea, bueno, en mi Va a caso, lograr. piloto de la Fórmula 1 y tal. Entonces, cuando a ti te dicen, oye, ya va, te dibujan de que tu hijo va a ser autista y tú tienes también un diagnóstico errado del autismo también. O sea, Claro. tú te vas de una vez como Sí, al otro al lado. extremo. Sí, a los Sí. padres como que se les Sí, cae el y tú- cielo, todas las exactamente, ideas. se te desdibuja todo. Sí. Y cuando llegas a un neurólogo que no sabe manejar cómo decirte que tu hijo es autista, yo creo que ahí viene el choque más grande del Es más mundo. fuerte. Y tú dices, ¿qué? Sí. Explícamelo con peritas y manzana, porque no lo entiendo. Bueno, yo tuve muy mala experiencia con neurólogos, hasta que llegamos con una neuróloga que nos dice, mira, relájate. Baja la Sí, ansiedad. relájate. Sí, él tiene sus banderitas, pero él tiene muchas otras banderas que tú puedes potenciar. Exacto. Ándate con terapia ocupacional, ándate con el fono y nos vamos a estar viendo frecuentemente. No te apresures a hacerle este examen. ¿El test de A2? El A2. No. Esperemos que el niño cumpla 7 años, explótale todo el potencial que él tiene y cuando esto pase, ya vamos a tener un niño completamente avanzado y un niño que no va a salir de repente tan complicado en el A2, porque si yo le hago el A2 en este momento, tú te me vas a ir para el cementerio. No, pero igual, Igual ahí al final el test de A2 es para que tú confirmes. Bueno, el test de A2 no es un test de diagnóstico, Ya, es un test es de del observación. nivel. No, el test de A2 no te da el nivel. Ya. No, el test de A2 solamente nos dice si existen o no existen los rasgos. Claro, pero ¿qué pasa si Y un después niño el que está... confirma es el neurólogo y el que nos da el nivel es el neurólogo. Ya, Existen otras pautas para ver el nivel, perfecto. pero el test de A2 nos dice si hay o no hay Si están las banderas. si están las banderas. Sí, efectivamente Pero están. al final el diagnóstico tú lo necesitas quizás para ti, muchas veces también para el colegio, El colegio. para poder Ah, acceder bueno, a los sí, programas sí, ahí, de PYME. exacto, ahí sí te lo exigen prácticamente. Exacto, pero Sí. muchas veces quizás no necesitas así como el papel que te lo diga. Claro, lo que porque a pasa veces es que... uno es con ver al niño. Claro, uno se da cuenta, sí. exacto. Claro, tú como familia, yo creo que el tener el diagnóstico, bueno, yo creo que esto es un duelo también. Sí, Sí. totalmente. Esto es un duelo, Completamente. un duelo sí, es personal. duelo. O sea, cada quien ve cómo lo toma, cómo lo supera. Hay papás Pero- que van con negación, hay otros papás que lo toman mucho mejor. O hay uno que sí, el otro, El que, otro no. que no. Sí, es muy Entonces difícil. ahí a veces Sí. uno se puede negar y el otro lo incentiva. No, es que hagamos Sí, esto sí, sí, y sí. cuesta a veces. De verdad es un camino muy difícil. Por eso siempre es súper importante Sí. trabajar con toda la familia. Sí, es como que como te digo, se te desdibujó ese proyecto de vida que tú tenías y tú dices, ajá, ¿y ahora qué? Sí. Ahora, bueno, yo en un minuto sí, de verdad me colapsé, pero al final dije, y lo dice el papá de él también, las terapias y lo que podamos hacer por ellos es lo único que lo va a ayudar a salir adelante. Claro. Y yo me puse en la batalla de decir, mi hijo va a hacer todo lo que los demás niños de su edad hacen. Claro. No lo quise aislar del mundo, no le quise poner un colegio especial, porque me decían, no, con colegio especial, con colegio tal, que no. Y lo trato como un niño normal. Tú haces esto, y si no lo haces, estás castigado. Sí, claro, esto también pasa. Yo trabajo en una escuela especial Ujú. y pasa de que por tener autismo dicen, no, es que tiene que ir a una escuela especial. Y para Exactamente. entrar a una escuela especial Tienes que tener haber otras una condiciones. discapacidad intelectual, Ujú. sí o sí. Importante. Sí. Desde leve ya
pero sí o sí la base tiene que ser la discapacidad intelectual. Entonces, no por tener autismo, hay que dejar muy claro, va a una escuela especial. Por eso te digo, porque hay tanta desinformación de esto, Sí. que todo el mundo te lo... O sea, y era eso, o sea, era decir, porque tú tienes también parte de eso, tú dices, Dios mío, mi hijo es autista, mi hijo va a estar en una pared haciendo así Sí. todo el día, y te llenas de miedos, y te Y te llenas pones de... a buscar información. y te pones cada más cosa loco. Que pones Sí. que lees es peor. Sí, mira, yo como consejo aquí a los papás que están pasando por un diagnóstico, irse directamente a, más allá del neurólogo, yo creo que buscar terapia, Sí. a pedir ayuda con un psicólogo y el abordaje de los terapeutas, Total. porque a mí de verdad me funcionó el abordaje de los terapeutas, llámese ocupacional o fonoaudiólogo, porque ellos te van a dar la tranquilidad de que el chamo, de que el niño va a salir adelante. Sí. De que el niño va a poder, de que no es una pared, de que no, mira, hasta aquí llegamos y tú ves cómo resuelves. No, Exactamente. se logra, pero es un proceso más lento. Eso hay que dejarlo muy claro, Sí, porque sí. a veces algunos quieren, no es para mañana prácticamente, y no va a Porque ser no está así. funcionando, es Sí. que no puedo. Sí, de verdad que sí. Bueno, me encantó que estén aquí, que hayan aceptado esta invitación, de verdad, de poder aclarar ciertas dudas y ciertos estigmas sobre las terapias, de que no hay que priorizar una más que la otra, Ajá, sino que claro. tienen que complementarse. Sí. De que como papás no nos dejemos llevar por el miedo o buscar exceso de información. O sea, yo creo que eso va por ahí. Sí, porque se abruman. Sí, 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 sí. Y siempre de verdad buscar ayuda, bien sea familiar, de terapia, de psicólogo, y saber que tu hijo va a poder. Todo está en ti. También si te sientes colapsada, está la ayuda de los psicólogos. Porque ser mamá de un niño autista dentro del espectro autista no es fácil. No es fácil, de verdad no lo es. Pero también yo insisto y siempre se lo digo a todas las personas con las que converso, de que no te olvides de que también eres mujer, Sí. de que no te olvides de que también eres hija, de que no te olvides de que también eres esposa. O sea, todo Claro. tiene su enroque. Exactamente, y no hay que dejarse de lado para nada. O sea, Exacto. siempre la vida de la mujer igual, que pueda seguir trabajando, que la vida de pareja en los padres siga existiendo. Y Sí. una vez me lo dijo el psicólogo, si la mamá está bien, El niño está bien. el niño va a estar bien. Exactamente. Entonces, Y es por eso primordial las redes de apoyo. sí, Sí. 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 Ahí es muy importante, porque ahí, como dice usted, pueden ser mujeres antes quizás. exacto. Priorizarse aunque sea una vez a la semana. Sí. Una horita a la Sí, semana, sí. sí, exacto. Gritar, pegar 3 gritos, salir corriendo. Y también que la mamá diga, quiero irme A tomar un o café. tomar algo sola. Sin nadie. Y no es para que el resto de las mamás la critiquen, oh, qué mala mamá que fue a dejar a su hijo o la dejó con una niñera, con una cuidadora para Sí. ir a tomarse un café o ir a salir con sus amigas en la noche. Es mujer, Exacto. no deja, por ser mamá no deja de ser mujer y está bien por autocuidado que tengan también sus espacios. Exactamente, Es súper o sea, Sí, importante. porque son mamás 24/7. Exacto, o sea, no está mal que te hagas las uñas, no está mal que te pintes el cabello, no está mal que te quieras tomar un café sola, no está mal que te quieras ir a dar un masaje, no está mal. O sea, tú también te tienes que cuidar. Mira, la red de apoyo es muy importante, pero también pasa algo en la comunidad internacional, Sí. sí, que no tenemos esa red de apoyo. Sí, Y ahí cuesta un poquito más. claro. Pero puedes apoyarte en muchas cosas. O sea, vuelvo a decir, esa hora que tu hijo está en la terapia ocupacional, tú puedes agarrar y te pones un audífono y te olvidas del mundo por esa hora en que el niño está con el terapeuta. Claro. Bueno, y también a nosotros nos pasa, porque dentro de nuestro centro tenemos muchas familias que no solamente son de otro país, también de otras regiones. Tenemos papás que vivían en Antofagasta o de Concepción, y que están viviendo acá y que tampoco tienen muchas redes de apoyo, y de repente llegan a Masai y nos dicen, oye, lo que pasa es que necesitamos una cuidadora porque con los horarios de colegio y mi trabajo, nosotros nos movemos, la fono, Sí. ¿qué sabe la psicóloga? Sí, claro. ¿Sabes qué? Otros papás también o están yendo a esta, listo, damos el nombre. El dato. Los mismos datos de actividades extraprogramáticas, todo eso, Mm. no sabemos porque no conocemos a nadie. No te preocupes, Yo te otros averiguo. papás
saben esto y te pueden dar el contacto. Lo que y pasó claro, entre nosotros. Lo que pasó entre nosotras Sí. y el colegio. Nos dimos Sí, el otro dato. paciente sí. mío necesitaba otro colegio. Y Y yo yo recomendé le- el de ella, lo fueron a ver, les encantó, se matricularon y van a ser compañeros. Sí, ahora. Sí. la red de apoyo no necesariamente Es tiene la que ser familia. No. Exactamente. Podemos ser mil Sí. otras Sí, personas. por eso, y los por eso profesionales insisto, apóyense en esa red que está alrededor. Sí. Los terapeutas están ahí no para cambiar a tu hijo. No. El terapeuta está para enseñarle a manejar el día a día. vivir. A vivir, exacto. O sea, A desenvolverse de manera más fácil dentro de las posibilidades y habilidades que tengan ellos. exactamente. Bueno, de verdad, un placer que hayan estado Muchas aquí. gracias. Muchas gracias. Eh, Creo que queda tema. Sí, no largo. Hemos llegado al final de un episodio más de Lo que nadie te explica. Y en este caso, decirles que, como lo dije hace un rato, la terapia no va a cambiar a tu hijo. La terapia va a ayudar a que él pueda desenvolverse de mejor manera ante un mundo que pocas veces los puede entender, de verdad. Así que, nada que decirles, me encanta tenerlas. Ellas, por último, de verdad, denle información del centro. ¿Dónde está ubicado el centro? Bueno, nuestro centro integral Masai está ubicado en el sector de Alto Rucahue, en Las Rastras, detrás del líder. Tenemos todos los profesionales, todo el equipo listo para abordar a toda la familia. Nosotros contamos con psicólogos infantiles, psicólogos de terapia de familia, psicólogos que ven terapia de pareja, psicólogos de adulto, nuestra fono. Tenemos Nutri, tenemos todas las áreas para poder abordar a toda la familia y terapeutas ocupacionales del área infantil como también del área adolescente y adulto para poder ver estas diferentes etapas, porque muchas veces hay cosas que yo no abordo y los otros terapeutas que son del área sí lo abordan y ellos trabajan con esos usuarios y ese es el enfoque de nuestro centro, o sea, poder trabajar con toda la familia ciclo y con vital. todo el ciclo vital. Exactamente. Perfecto. Así que quedan invitados. Sí, de verdad, 100% recomendadas. Ellas son las terapeutas de mi hija. Gracias. Y Loredana, más tiempo que Fran. Y bueno, invitarlos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, de nuestro Instagram, porque seguiremos subiendo episodio mes a mes. Esperemos que sí, mensualmente. Y nada, nos leemos y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. ¡Chao!